Amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del señor defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, con quien vamos a conversar sobre algunos temas referentes a esta crisis sanitaria y obviamente sobre derechos humanos que vemos vulnerados en este caso por algunos despidos, por ejemplo, de trabajadores. Hay inclusive, ha habido solicitudes a la Corte Constitucional para, como acción de protección para los servidores médicos. Se ha negado esto y al mismo tiempo pues vemos todas las acciones que está desarrollando el gobierno, como lo sucedido el día de ayer, que inclusive le pasa toda la responsabilidad a los gobiernos locales. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, César. Un gusto saludarlo, esperando también que se encuentre usted muy bien. Y Muchas bueno, gracias, doctor. con las expectativas desde el del día de ayer de la cadena nacional del presidente de la República, del gobierno nacional, sobre las medidas que ahora deberán implementar los COEs locales, los COEs cantonales, para ir pasando en estos regímenes de luz verde a luz amarilla y de luz roja, perdón, amarilla y a verde. Así que vamos a estar expectantes, pero sobre todo vigilantes, que en este punto la responsabilidad se ha trasladado a los COEs cantonales y sobre la base de eso hay que apoyarlos a los alcaldes porque conocemos que muchos de ellos no están en condiciones de tomar una decisión tan importante como permitir que pasemos de estos regímenes de un aislamiento a un distanciamiento. Se necesita de un apoyo, se necesita de capacidad, incluso se necesitan de recursos que deben ser trasladados del gobierno nacional a los gobiernos locales para que puedan tomar la mejor decisión y de esa manera garantizar la vida, que esa es la tarea fundamental en estos momentos. Así es, garantizar la vida, pero, doctor, ¿con usted alguna vez se ha reunido el COE nacional como para consultar, por ejemplo, esta decisión de querer salir el 4 de mayo ya a retomar ciertas actividades? Bueno, no, lamentablemente nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a lo que establece la Constitución, no formamos parte del COE Ujú. nacional y obviamente sobre la base de eso no tenemos esta facultad de poder intervenir y obviamente como una institución vigilante de los derechos humanos también aportar, porque de eso se trata, de aportar para que el país salga adelante. Creo que la responsabilidad que en estos momentos tienen los COEs cantonales es muy grande y sobre la base de eso se tiene que aportar desde los diversos sectores públicos y privados a fin de que se tome la mejor decisión. Seguimos sosteniendo que levantar la medida del aislamiento al 4 de mayo no es lo más conveniente de acuerdo al asesoramiento de muchos expertos epidemiológicos que sobre la base de eso siempre han sido muy cautos de esperar al menos ellos manifiestan las 12 semanas que se debería esperar en el aislamiento para luego sí dar paso a un distanciamiento que recoja, como digo, todas aquellas medidas de prevención necesarias para no retornar, porque aquí un tema fundamental, César, es no retornar, Ujú. es el problema mayor que se le puede presentar al país es un nuevo brote del Claro. COVID-19. Por lo tanto, las medidas que se tomen desde los COEs cantonales tienen que ir orientadas a que no retornemos y por lo tanto todas aquellas medidas de prevención necesarias para que las acoja la ciudadanía son necesarias, pero de la misma manera el análisis del escenario, el análisis de los datos, la lectura correcta de los datos sobre una información pública relevante para que permita, como digo, a los alcaldes y los COEs cantonales tomar las mejores decisiones al respecto. Pero una de las dudas justo que tiene toda la ciudadanía es que las, los datos que están dando las cifras oficiales no están cuadrando, y inclusive con unas declaraciones que han circulado el día de ayer del ministro de Salud, en donde la preocupación crece aún más porque dice que el 60% tendremos que contagiarnos y el 1% lastimosamente tendrá que fallecer. Esto nos preocupa porque, o sea, ¿de dónde sacan esas cifras y por qué razón las dan?
Bueno, sí, también escuché las declaraciones del ministro de Salud. Lamentablemente creo que en esto se tiene que ser mucho más prudente a la hora de comunicar lo que estamos tratando, o al menos el Estado como tal, lo que debe informar es justamente sobre la base de una información pública relevante. Esta ha sido una de las mayores deficiencias que ha tenido el gobierno nacional cuando no ha entregado la información necesaria para poder tomar una decisión pertinente. Tomemos en cuenta una situación. Esto no lo dice la Defensoría del Pueblo, ni mucho menos cualquier institución privada o pública. Lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud y sobre todo la experiencia de los países que han pasado con éxito la crisis. Cuando me refiero a éxito, es que la han logrado controlar y no han tenido brotes, ni mucho menos el nivel de contagio y de fallecimientos ha sido o se ha encontrado dentro de los niveles aceptables. Pero uno de los argumentos fundamentales es el número de pruebas que se practiquen. Si tenemos pruebas que no son las suficientes, usted puede aventurarse a tomar una decisión de pasar de la luz roja a la luz amarilla, a la luz verde, sobre la base de una información que no es real o que no representa la verdadera situación que atraviesa el país. Si estamos hablando que tenemos 23,000 aproximadamente personas contagiadas de cerca de un universo de 50,000 pruebas, es claramente determinable que ese número es insuficiente para tomar una medida de un aislamiento a un distanciamiento, porque deberíamos estar alrededor de las 200,000 o 300,000 pruebas que nos permitan, sobre todo, tener, como le digo, un escenario más completo de lo que está pasando en la realidad. El problema de los asintomáticos sigue siendo un problema que de la gente teniendo el COVID-19, pero como obviamente no presenta síntomas, está contagiando, y si no tenemos localizado o al menos identificados en los sectores en donde posiblemente se estén dando grandes contagios, va a ser muy difícil que podamos tomar una medida que garantice sobre todo la salud y la vida de los ecuatorianos. No se pueden tomar decisiones solamente con aproximaciones en este caso. Y como bien dice usted, la preocupación también es sobre las pruebas que siguen estando represadas. Hay una información de 30,000 pruebas represadas y entonces un número alto igual de casos podrían darse. Ahora, doctor, yendo a la función de la Defensoría del Pueblo, ustedes están recibiendo, en este caso, las denuncias, los avisos sobre vulneraciones de derechos, especialmente en trabajadores. ¿Qué es lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo con estas personas que ponen en conocimiento de ustedes de estos casos? Sí, César, nosotros hemos habilitado dentro de nuestra página web primero lo del formulario general para receptar las denuncias, un registro de las denuncias de cualquier tipo de vulneraciones a los derechos que en el contexto de esta crisis se haya cometido. De esa manera, no es necesario ya como formamos parte también del teletrabajo y sobre todo de la necesidad de poner la tecnología al servicio ciudadano, hemos habilitado, como le decía, este portal que nos permite a través de un formulario registrar la denuncia de cualquier orden que se haya cometido sobre un derecho fundamental en el contexto de la crisis del COVID-19. De la misma manera que hemos habilitado también otros registros sobre temas de despidos intempestivos, vulneraciones al derecho al trabajo, en ese caso, de vulneraciones al derecho a la salud, vulneraciones al derecho a la educación, vulneraciones al derecho a la vida como tal, cuando hablamos del tratamiento y manejo de las personas que se encuentran contagiadas y por ende también de aquellas personas que fallecieron. Sobre la pregunta específica que usted me hace de las personas que han sido despedidas, hemos levantado la información a través de las denuncias. Empezamos con Confiteca, con las empresas floricultoras, de la misma manera con Canal 1, en donde hemos levantado y aperturado una investigación defensorial sobre estas personas que han sido despedidas intempestivamente. No vamos a negar que la realidad económica de muchas empresas ante la falta de liquidez que no pueden sostener a sus nóminas, a su plantilla de trabajadores es real. Por supuesto, o sea, sería de ciegos desconocer aquella realidad, pero en estos momentos creo que es fundamental tratar de proteger el empleo y sobre la base del empleo los derechos de los trabajadores. Hay empresas, hay situaciones de los empleadores que bien podrían haber entrado en una dinámica distinta o en una solución alternativa
frente al despido inmediato. El despido como tal no soluciona un problema, sino que lo que hace es sumir al país, sobre todo a los trabajadores, en una crisis mayor porque los obliga a salir a las calles a buscar trabajo, a buscar el sustento, dado que se han quedado sin trabajo. Y eso va en contra o en una lógica contraria a lo que promulga el gobierno respecto de quedarse en casa como una medida de contención. Como le decía, tenemos cientos de denuncias que nos han llegado sobre esta vulneración al derecho al trabajo por el despido intempestivo de floricultoras, de Confiteca, de empleadores particulares específicos, en el caso del Canal 1, que también incluso hay muchos trabajadores que tienen sus sueldos retrasados. Es decir, las denuncias que hemos recibido son numerosas y eso refleja una realidad muy grave en el país, la falta de empleo, la pérdida del empleo y sobre la base de eso la falta de una acción jurisdiccional que proteja el empleo, porque la mayoría de los trabajadores son despedidos pero no adjuntan sus indemnizaciones por despido intempestivo, porque lo están haciendo bajo la causal del 169 numeral 6, que permite que en casos excepcionales se pueda despedir, obviamente, sin las indemnizaciones respectivas. Lamentablemente, esa causal o ese artículo se establece cuando el negocio o la empresa desaparece definitivamente, no en este caso que es una medida temporal que esperemos que a finales de este mes de mayo empecemos a recuperar la actividad productiva y en ese sentido, si la empresa que despidió a sus trabajadores reactiva su producción, tendrá que volver a contratar y pagar obviamente los sueldos que dejó de hacerlo o de lo contrario las indemnizaciones por despido intempestivo que llegarán a ser bastante cuantiosas y obviamente significarán también un esfuerzo o un gran perjuicio, no perjuicio, pero sí una gran suma para aquellos trabajadores que han sido despedidos de esta manera, que la vemos completamente ilegal, no es la manera adecuada. Sobre la base de eso es necesario que el empleador reflexione y sobre todo con el esfuerzo necesario del Estado y de la empresa privada, tratemos de garantizar y proteger los empleos. Preocupa mucho, doctor Carrión, que haya tantas denuncias en esta época, porque supone que estamos en una época en la que deberíamos cuidarnos todos y ser solidarios, pero son muchas las denuncias de estos despidos intempestivos. Son bastantes. Por ejemplo, son en el caso de Confiteca alrededor de 200, 300 personas, 180 personas, perdón. En el caso de las floricultoras, estamos hablando en una empresa solo 300 trabajadores que habían sido despedidos. Suman aproximadamente más de 2.000 personas que han sido despedidas de sus puestos de trabajo, de sus lugares de trabajo. Sobre la base de eso refleja, como yo le comentaba, pues una realidad, que es la pérdida del empleo. Aproximadamente se hace un cálculo que se perderán 500.000 puestos de trabajo. El asunto es que el Estado ecuatoriano en esto tiene una obligación fundamental. ¿Cuál va a ser? Proteger el empleo. El empleo se lo protege garantizando que la empresa pueda tener la liquidez suficiente para mantener su plantilla, para pagar nómina. ¿Cómo lo hace? A través de los préstamos a bajas tasas de interés. Se recomienda que sea a una tasa de interés de un 5% que puedan tener accesibilidad de préstamos las empresas y de esa manera mantener su nómina de trabajadores. De lo contrario, obviamente, es entendible que las empresas sin liquidez van a tener que despedir, pero si lo van a hacer, van a tener que ajustarse a lo que dice obviamente la ley, tendrán que hacerlo con los despidos intempestivos. Doctor, y en el caso de violencia, intrafamiliar, violencia de género, ¿cómo están las cifras de denuncias? Bueno, a través del 911 se activó, como usted conoce, pues está activada en las líneas de atención de emergencia, sobre todo para las personas que denuncian casos de violencia de género, violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es la que más se ha presentado en estos contextos en donde las personas se encuentran en casa y obviamente el nivel de potencial peligrosidad que adquieren las víctimas frente a sus agresores se ha elevado considerablemente. Se habla alrededor de, hasta fechas de la semana pasada, del día viernes, alrededor de 7.000, 8.000 llamadas en lo que van desde el 16 de marzo hasta la fecha, solo por violencia de género, en donde se han llamado, se ha denunciado y obviamente sobre la base de eso, pues inclusive la propia Fiscalía se ha activado a través inclusive de los medios informáticos para tener y receptar las denuncias por violencia intrafamiliar o violencia de género. Esta es una realidad que no se la va a ocultar, mucho menos en estos contextos en donde indudablemente el agresor con la víctima
convive en su propia casa, en su propio hogar. Eso, por supuesto, que ha elevado los números de las personas que han presentado las denuncias, y sobre la base de eso, el Estado y las instituciones de protección de la violencia contra la mujer indudablemente se han quedado limitadas frente a su accionar. Es por eso que la Fiscalía en este punto pues ha habilitado esta denuncia de manera telemática de manera virtual, para recoger aquellos casos en donde se han presentado violencia de tipo intrafamiliar como violencia de género. De la misma manera, la Secretaría de Derechos Humanos ha sido invitada a participar en el COE Nacional para que presente y sobre todo haga un monitoreo y seguimiento de la violencia de género. Sobre la base de eso, la Defensoría del Pueblo, de hecho, le hemos presentado a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos más que un proyecto, sino una planificación de qué es lo que deberíamos implementar en estos momentos para prevenir y erradicar la violencia de género, y en aquellos casos en donde se estén produciendo la violencia también actuar de manera pronta y oportuna para garantizar los derechos sobre todo de la víctima, pero sobre todo indudablemente para separarlo al agresor, porque de lo contrario no se saca absolutamente nada con una denuncia cuando se mantienen las mismas condiciones de violencia. Exactamente, pero ahí nos preguntamos cuando antes de la crisis había problemas con las casas de acogida. Ahora, ¿cómo solucionar ese tema, no? Porque había deficiencia justamente en casas de acogida, y con tanta denuncia, pues obviamente tendrán que ver de alguna otra manera para separarles, en este caso, al agresor y a la víctima. Doctor, sobre el tema de los fallecidos, todavía hay gente que está reclamando los cuerpos de sus familiares. Hay gente que no sabe del paradero, e inclusive tenemos una noticia que a todo el mundo sorprendió: el hecho de que a una familia le entregaron el cuerpo, o le dijeron que tenía que cremarle el cuerpo de su familiar, pero no, resulta que no ha sido su familiar, sino otra persona, y su familiar despertó la semana anterior eh, del, del coma en el que estaba. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo denunciarlo o cómo ayudarles a estas personas? Lamentablemente eso fue un hecho muy desastroso. Creo que para el país en general quedó muy claro que el manejo de la información, sobre todo de los cadáveres, las semanas anteriores en la ciudad de Guayaquil, fue un hecho muy lamentable por la falta de una previsión. Eso es indudable que es una responsabilidad del Estado ecuatoriano como tal, del gobierno nacional, en cuanto al manejo de la crisis y cómo sobrepasó y sobre todo colapsó el sistema de salud por un lado, pero básicamente el sistema de gestión como tal de la crisis. Eso fue evidente y las consecuencias las estamos viendo o las vimos. Fuimos expectantes de una dolorosa realidad apocalíptica, diría yo, sobre lo que estaba sucediendo respecto del número de personas fallecidas frente al número de personas que presentaban los datos del COE Nacional, que obviamente no se compaginaban con la realidad, que era muy distinta, completamente distinta, y que no lo estaba presentando en su verdadera dimensión. Eso se ha visto también reflejado por ese caso muy espeluznante, diríamos, en el sentido de que a los familiares de la víctima se le presentan e inclusive pagan $2,000 para la cremación, le entregan las cenizas, pero han sido las cenizas de otra persona porque apareció su familiar despierta del coma o adquiere la conciencia, y obviamente sale del estado en el que se encontraba por el COVID-19, y claro, generó una noticia, una alarma social de que cómo es posible de que exista este tipo de equivocaciones. Lamentablemente, como digo, esto es fruto de lo que se dieron en esos momentos, en las semanas anteriores que vivió Guayaquil, una realidad muy dura, en donde no se pudo controlar primero el número de personas fallecidas, ni se lo pudo reflejar verdaderamente cuántas personas han fallecido. Se sigue manifestando, si usted ve, por ejemplo, las cifras del COE Nacional, hablamos de 1.800 personas, aproximadamente 600 que fallecieron por el COVID y 1.100 por causa parecida o sospechosa por el COVID, pero la realidad Guayaquil demuestra desde el 16 de marzo a la fecha actual, aproximadamente lo que manifiestan las propias autoridades, estarían por alrededor de los 7.000, 8.000 personas que han fallecido. Entonces, lamentablemente, esta inexactitud de la información
genera este tipo de problemas en donde personas que han reclamado por los cadáveres de sus familiares resultan que les han entregado o se han confundido o no aparecen los cadáveres, y eso indudablemente genera una gran preocupación. Sigue la prensa nacional presentando una serie de denuncias respecto de un enfermero, por ejemplo, de que no tenía la facultad ni la competencia para encargarse del tema de los fallecidos, no trabajaba en morgues, pero él mismo ha dado versiones de cómo se apilaban los cuerpos de las personas que fallecían en las bodegas o en las morgues. Es decir, una realidad que obviamente superó cualquier tipo de previsión y capacidad del Estado, que se ve reflejada en los acontecimientos o en las escenas que vimos en esos días. Doctor, ¿esto podría acarrear denuncias internacionales? Bueno, estamos viendo que en Italia, mire usted cómo en Italia se están organizando para presentar denuncias en contra del Estado italiano por el manejo inadecuado de la crisis. Me imagino que he escuchado más bien que acá en el Ecuador, y he revisado algunas noticias, andan con las mismas intenciones de presentar denuncias contra el Estado, contra el gobierno nacional por el mal manejo de la crisis. Creo que en estos momentos es fundamental primero garantizar el derecho a la salud y garantizar el derecho a la vida. Habrá que, eso sí, eso es una afirmación categórica que se lo hago. Una vez que superemos la crisis, tendrán que evaluarse el nivel de responsabilidad de las autoridades de lo que hicieron o dejaron de hacer. Eso fundamentalmente, porque estamos en un estado de derecho en donde indudablemente las autoridades tenemos responsabilidad sobre lo que hicimos o dejamos de hacer. En este caso, si hubo o no hubo negligencia en la previsión de esta crisis. Nosotros, por ejemplo, el 29 de febrero, César, emitimos un pronunciamiento al gobierno nacional pidiéndole que declare la emergencia sanitaria. Cuando teníamos el primer paciente, o como le llaman, el paciente cero del COVID-19. Solicitamos, gobierno, declare emergencia sanitaria, porque esta pandemia teníamos el antecedente de que ya lo conocíamos desde el mes de diciembre. La experiencia europea y obviamente la experiencia asiática ya nos daba alertas sobre lo que podría pasar en cualquier país en el evento de que llegara el COVID-19 a infectar una persona y el rápido contagio o la transmisión de este virus que se produce en el resto de la población. Es decir, no es algo que apareció en el Ecuador, sino que ya sabíamos cuáles eran las consecuencias y los impactos que podría producir la transmisión de este virus en la población ecuatoriana. Por lo tanto, el haberlo tomado como una medida de declaratoria de emergencia sanitaria el 11 de marzo, cuando se dejó pasar 11 días en donde hubo partidos de fútbol, conciertos, indudablemente que también genera responsabilidad, porque si hubiéramos estado prevenidos y sobre todo informar a la ciudadanía de las medidas de prevención que deben tomar para tratar de evitar ser contagiados, pues indudablemente se tiene que establecer, pero claro, lo haremos y se lo hará cuando haya pasado la crisis y sobre todo hayamos retornado, no a la normalidad, el Ecuador y el mundo entero ha cambiado, pero sí hayamos retornado con nuestras actividades diarias y empecemos a exigir de parte de todas las autoridades, como digo, nacionales, provinciales, seccionales, la debida responsabilidad de lo que hicieron o dejaron de hacer. Exactamente, doctor. Y ahora, sobre el caso de los privados de la libertad, ¿cómo se está manejando este tema? Porque, bueno, hemos visto en la mañana que ya al parecer 597 privados de libertad han salido. Esa es la información que nos dan Pero tuvieron que esperar hasta que haya los casos dentro de los centros de rehabilitación, e inclusive hay el fallecimiento de una persona en la ciudad de Ambato que estaba dentro de este caso, o el caso Odebrecht. Mucha gente se ha pronunciado sobre ese tema y dicen que, bueno, ¿por qué tardaron tanto en tomar las decisiones que ya se había solicitado por parte de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU? Sí, lamentablemente, como digo, creo que esta crisis o la pandemia no nos cogió preparados, no estuvimos preparados. Sí, alguien dirá, ningún país del mundo está preparado para la pandemia. Por supuesto, ningún país, porque los niveles de transmisión del contagio son tan altos que obviamente ningún sistema de salud está preparado. Pero hay otros países que se han tomado las medidas del caso necesarias como para tratar de que frente a un número de contagios no exista un número tan alto de personas que fallecen víctimas del sistema de salud que no se da abasto.
Porque aquí lo importante es, y debemos conocerlo, lo sabemos todos, que el COVID, vamos a tener que convivir con el COVID, pero lo importante es que el sistema de salud se encuentre predispuesto y con la suficiente capacidad para poder hacer y atender a las personas que se encuentren o que hayan sido contagiadas. Esa es la mayor preocupación que tiene cualquier país, de que su sistema de salud responda. Lamentablemente en el Ecuador el sistema de salud no ha podido responder, siguen existiendo denuncias de falta de personal médico, de médicos para dar atención, obviamente de las pruebas como tal, las pruebas son insuficientes, de los insumos, de material de protección, siguen existiendo las denuncias al respecto. Sobre la base de eso, sobre el tema específico ya de las personas privadas de la libertad, sí, el secretario nacional del SNAI efectivamente ha afirmado de que han salido aproximadamente 577 personas por los beneficios penitenciarios. Esa es una medida que tiene que implementársela o debía haberse implementado inclusive con muchísimo antelación. Claro que todo eso está sujeto al cumplimiento de los requisitos, sobre todo del tiempo, de haber cumplido el 60% de la pena para poder ser beneficiario de la semilibertad o de la prelibertad y de esa manera salir de los centros penitenciarios para poder guardar el aislamiento obligatorio en casa. Se lo ha hecho, falta muchísimo por hacer. En ese caso es importante también considerar los indultos presidenciales en el sentido de a ciertas personas, por ejemplo, los que tienen enfermedades catastróficas o terminales, que también puedan acogerse a la figura del indulto y obviamente de mantener el aislamiento obligatorio en sus casas. Sí, en sus casas, de la misma manera que sobre tipos de delitos que no ameriten penas de prisión preventiva. Y en esto hay que ser muy claro. Lo veníamos diciendo antes del contexto de la crisis sanitaria y ahora con mucha mayor razón. Las prisiones preventivas no pueden convertirse en penas anticipadas. Cuando usted tiene un 33 o un 30% aproximadamente de los que se encuentran privados de la libertad que están con prisión preventiva. Un 30% de los cerca de 40.000 personas que se encuentran privados de la libertad, estaríamos hablando de alrededor de 9.000, de 10.000, de 12.000, perdón, de 9.000 a 12.000 personas aproximadamente que están privadas de la libertad y que obviamente están con prisiones preventivas. Esta es una medida que se prestó dentro del populismo penal a un abuso y por cualquier circunstancia o por cualquier acto delictivo que no ameritaba una gravedad tal, se dictaba la prisión preventiva cuando podían haberse emitido medidas sustitutivas o alternativas a la prisión. Pero bueno, eso es un tema que algún rato lo discutiremos de la pertinencia o no. En estos momentos tenemos cerca de 40.000 personas que se encuentran privadas de la libertad. El hacinamiento carcelario sigue siendo una constante en el país y creo que es importante analizar y viabilizarla de una mejor manera al tema de los beneficios penitenciarios para que las personas puedan salir en libertad, a los indultos y obviamente que jueces actualmente, las unidades de flagrancia que están trabajando en materia penal, dicten las medidas de prisión preventiva única y exclusivamente para casos sumamente graves y excepcionales, como justamente la norma lo indica. Esa sería la única manera de que podamos en algo contener la pandemia y obviamente también tener una respuesta adecuada de parte de la administración de los sistemas de rehabilitación social en el evento de que existan personas contagiadas, que ya los hay, y que obviamente tienen que ser aislados completamente y sobre la base de eso también establecer el cerco epidemiológico que permita controlar, porque como usted conoce, en las cárceles o en los sistemas o en los centros de rehabilitación social el contagio es mucho más agresivo de lo que puede ser en la sociedad en general. Doctor, nos acaba de escribir una persona aquí en la transmisión y nos dice que han salido efectivamente algunos PPLs de la cárcel de la Tacunga, pero que lastimosamente nadie tramitó su traslado. El asunto es que tuvieron que salir y salieron a pie. Y algunas personas dicen que salieron a pie a buscar recién cómo trasladarse. No sé, ¿se podrá hacer alguna gestión, algo como para darles una mano en este tema de la salida de los privados de la libertad hasta las ciudades más cercanas, ¿no? En este caso, La Tacunga. Imagínese ir a La Tacunga desde ahí a pie, si es un poquito largo y sin plata, porque usted sale de la prisión. Bueno, parece que eso no se ha previsto en esta salida de los PPL.
Bueno, por lo regular, cuando una persona que goza ya de un beneficio penitenciario del 60% suelen ser los propios familiares o inclusive gente cercana a la persona privada de la libertad, la que se encarga también de la logística. Yo creo que sobre la base de eso lo importante más bien sería es viabilizarle a aquellas personas para que familiares o amigos o conocidos de la persona privada de la libertad que le puedan facilitar los salvoconductos para que puedan trasladarse. Yo creo que sí es importante una coordinación, siempre se lo ha hecho. Por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo nos han encargado que para los adolescentes infractores que han cumplido las medidas de internamiento social, la Defensoría del Pueblo lo traslade desde los CAI, desde los centros de internamiento provisional a sus domicilios, y así lo venimos haciendo. Ya desde hace 15 días, la Defensoría del Pueblo lo traslada desde los CAI, desde los centros de internamiento provisional, hacia sus domicilios. Estamos trasladándolos. Algunos han ido desde Quito hasta Guayaquil, o de Quito a Santo Domingo, o de Cuenca están viniendo para acá, para Esmeraldas, pasando por Quito, y estamos organizando la logística de los adolescentes infractores. En el caso de los adultos infractores, obviamente es importante que ahí la logística, la viabilización de los salvoconductos provenga de sus familiares o de sus amigos o conocidos, porque lamentablemente disponer de una estructura de logística para que puedan trasladarse a aquellas personas que van a gozar de los beneficios penitenciarios es muy difícil y complejo, por una sencilla razón, porque no todos salen a la misma vez. Claro, y a la misma ciudad. Y a la misma ciudad. Entonces, eso generaría a nivel logístico un grave problema. Claro, más que todo, bueno, darles aunque sea las protecciones, creo yo, ¿no? Las necesarias para que puedan trasladarse a su ciudad. Doctor, la Defensoría del Pueblo tiene todos los trámites en línea. ¿Podríamos recordarles a la ciudadanía cómo pueden hacer si ellos ven que están vulnerados sus derechos y quieren hacer una denuncia? Por supuesto. Nuestra página web www.dpe.gov.es mantiene una línea directa en donde existen los formularios para poder registrar su denuncia. A través del mail, de los medios informáticos, nos hemos acercado a la ciudadanía, aprovechando, yo lo digo así, aprovechando, pero también de estas crisis hay que sacar oportunidades, y es que nos hemos obligado a implementar todo, absolutamente todo el sistema informático, que ya lo teníamos, pero no directamente a través de en línea, lo teníamos a través de la comparecencia de la persona que necesitaba presentar una denuncia, acudía a cualquiera de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo. Ahora lo puede hacer en línea, y de esa manera recogemos su denuncia, obviamente la analizamos, la investigamos y procedemos, por supuesto, a emitir nuestros pronunciamientos, y inclusive acudir a cualquier institución pública o entidad privada para tratar de solucionar la denuncia sobre la posible vulneración de un derecho que se haya cometido. En ese contexto, como institución de derechos humanos, como digo, a través de nuestro portal, de nuestra página web, ponemos a disposición las denuncias, la denuncia en línea, y de esa manera que podamos conocer lo que está sucediendo puntualmente, y de esa manera actuar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Es importante que toda la ciudadanía conozca que la Defensoría del Pueblo, la institución de derechos humanos del Estado, pues está pendiente de todas y cada uno de sus ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecerle por esta entrevista, como siempre, muy amable al permitir que Hoja de Ruta pueda tener la versión suya directamente. Muchísimas gracias nuevamente, y le dejo con su mensaje final. A usted, César, muchísimas gracias por la entrevista. A todos quienes nos han visto y obviamente nos han escuchado, siempre nuestro mensaje de solidaridad, de que en estos momentos de que estamos guardando el aislamiento preventivo obligatorio en casa, lo hagamos y aprovechemos las condiciones y las circunstancias que se nos han dado, obviamente, para generar espacios en que podamos convivir. Sobre todo dirigido al tema de la violencia de género, es importante reflexionar aquello de la protección que le debemos a la mujer, y sobre la base de eso generar espacios de convivencia. Yo sé que esto es cultural, la violencia se encuentra estructuralizada, se encuentra enraizada, y es muy difícil los cambios por más condiciones excepcionales que vivamos. Sin embargo, siempre nuestro acompañamiento
a todas las personas que han presentado las denuncias el seguimiento debido, de que sepan de que la Institución Nacional de Derechos Humanos se encuentra junto al ciudadano, junto a la ciudadana, para brindarles protección, para garantizar que sus derechos se encuentren debidamente tutelados de parte de la función ejecutiva, de parte del Estado ecuatoriano en su conjunto, que esa es la obligación y la razón de ser de un Estado, de garantizar los derechos de las personas, y que cuando no se lo hace, pues indudablemente sepa la ciudadanía que tendrá a la Defensoría del Pueblo para juntos exigir obviamente el debido respeto y sobre todo la garantía necesaria para que los derechos se cumplan. Los derechos no pueden estar sujetos al criterio de cualquier autoridad, sino deben cumplirse en favor de la ciudadanía. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todas las personas que se molestaron en escribirnos algún mensaje o justamente hacernos alguna pregunta. Nosotros estamos regresando ya más tarde con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta Radio. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Un gusto, César.